La sala de interrogatorios olía a cobre y a miedo. El sargento de Estado Mayor Garrison Brennan estaba encorvado sobre una mesa metálica esposado a un anillo de acero atornillado al concreto. La sangre se había secado bajo su nariz. Entiendo la urgencia, pero necesitaremos revisar los detalles con más profundidad. ¿Puede enviarnos los documentos? La luz de grabación parpadeó en rojo en una esquina. Declare su nombre para el registro, dijo la voz detrás de la cámara femenina tranquila clínica. La mandíbula de Brennan se movió. Su único ojo sano recorrió de izquierda a derecha, buscando una salida que no existía. Cuando por fin habló, su voz se quebró. Sargento de Estado Mayor Garrison Michael Brennan, número de servicio 709432-D8. ¿Y puede explicar cómo sufrió esas lesiones, sargento? Siguió un largo silencio de esos que se estiran hasta convertirse en su propia respuesta. No lo sabíamos, susurró. No sabíamos que ella no se suponía que fuera eso. La cámara hizo zoom lentamente, captando el temblor de sus manos, la forma en que su garganta se movía al tragar saliva. ¿No se suponía que fuera qué? Brennan miró directamente al lente. Entonces, su ojo restante quedó vidrioso, desenfocado, la mirada de un hombre que había visto derrumbarse todo su mundo en el lapso de 60 segundos. Una cazadora. La pantalla se fue a negro. Texto blanco apareció sobre la oscuridad. El sol de California caía sobre la Interestatal 5 como un martillo sobre un yunque. Ondas de calor se elevaban desde el asfalto distorsionando el horizonte, donde Camp Pendleton se extendía a lo largo de 18 millas de terreno costero. Un sedán plateado con placas de Nevada tomó la salida hacia Stewart Mesa Road. Sin marcas gubernamentales, sin distintivos militares, solo otro vehículo civil en el flujo constante de tráfico que pasaba por las puertas de la base cada hora de cada día. La mujer al volante conducía con la mano izquierda suelta sobre el volante, la derecha descansando sobre el muslo. Llevaba gafas de aviador que ocultaban sus ojos. Su cabello oscuro estaba recogido en una simple cola de caballo. Vaqueros, camiseta gris. Nada en ella gritaba militar. Todo en ella lo era. La teniente comandante A.R. Vance revisó el espejo retrovisor por costumbre. Despejado. Llevaba los últimos 300 metros revisando espejos no porque esperara que la siguieran, sino porque 28 años de vida y 8 de entrenamiento le habían enseñado que la complacencia mata más rápido que las balas. La puerta principal apareció al frente con 2 centinelas armados, barreras de concreto dispuestas en forma de serpentina para ralentizar a los vehículos, una caseta de guardia con cristales blindados. Ara se detuvo en el control y bajó la ventanilla. El guardia era joven, quizá de 22 años, con un rostro que aún no había aprendido a ocultar lo que pensaba. Sus ojos pasaron de su cara a su ropa civil, y luego a la matrícula del coche de alquiler. «Buenas tardes, señora. ¿Motivo de su visita?» Ella le entregó una carpeta por la ventanilla. Dentro había una sola hoja con un sello en relieve en la parte superior. El guardia la abrió, leyó la primera línea y toda su postura cambió. Enderezó los hombros. La amabilidad casual se evaporó de su expresión. «Señora, tendré que hacer una llamada. Tómese su tiempo». Desapareció dentro de la caseta. A través de los vidrios tintados, Ara lo vio tomar un teléfono y hablar con urgencia. Escuchar luego, volver a hablar. Su mano libre gesticulaba mientras hablaba. Cuando colgó, se quedó inmóvil un momento mirando el teléfono como si pudiera darle instrucciones. No quería salir de nuevo, pero lo hizo. «Comandante Vance tiene autorización para entrar. El teniente Garrett la recibirá en el centro de procesamiento de visitantes». Le devolvió la carpeta por la ventanilla. Su mano temblaba ligeramente. «Bienvenida a Pendleton, señora». Ara tomó la carpeta sin hacer comentario y avanzó mientras la barrera se levantaba. En el espejo retrovisor, vio al guardia sacar el teléfono de nuevo, en cuanto ella pasó haciendo otra llamada advirtiendo a alguien. Bien, que avisaran a quien quisieran. Para cuando alguien entendiera por qué estaba realmente allí, ya sería demasiado tarde.
El centro de procesamiento de visitantes estaba cerca del complejo administrativo principal. Un edificio bajo con pintura descolorida y ventanas que no se habían limpiado en meses. Ara estacionó en un espacio marcado para visitantes oficiales y permaneció sentada un momento, el motor crepitando al enfriarse, estudiando el exterior del edificio. 3 cámaras, 2 visibles, una oculta bajo el alero sobre la entrada. Cobertura estándar. La puerta era de núcleo sólido con cerradura magnética. Lector de tarjetas al lado. El estacionamiento tenía líneas de visión despejadas en todas direcciones. Sin puntos de emboscada, sin aproximaciones ciegas. Sacó su bolsa de viaje del maletero. Dentro estaba todo lo que necesitaría durante las siguientes 72 horas. Ropa, artículos de aseo, un portátil cifrado con protocolos que harían llorar de envidia a los analistas de la NSA. Y envuelto en una toalla en el fondo, un cuchillo de combate Fairbairn Sykes, que había sido entregado a un Marine Raider en 1943. El cuchillo había sido un regalo. Nunca viajaba sin él. La puerta del centro se abrió antes de que ella llegara. Un hombre con uniforme de camuflaje digital salió, la mano extendida y una sonrisa fija como una máscara que había olvidado quitarse. Comandante Vance, teniente Brennan Garrett. Seré su escolta durante su estancia. Ara le estrechó la mano. La palma estaba húmeda. Mantuvo el apretón medio segundo de más, como si intentara demostrar algo. Cuando la soltó, desvió la mirada fijándola en un punto por encima de su hombro izquierdo. Teniente, por favor, pase. El coronel Thatcher la espera para una reunión informativa mañana a las 0700. Pero primero la acomodaré. Alojamiento, tarjeta de comidas, acceso a la base. Hablaba demasiado rápido, llenando el silencio con palabras. ¿Qué tal el viaje? He oído que el tráfico puede ser brutal bajando desde Las Vegas. ¿Fue bien? Dentro del edificio olía a cera para pisos y a café viejo. Garrett la condujo más allá de un mostrador de recepción, donde un empleado fingía estar absorto en el papeleo, por un pasillo flanqueado por fotografías enmarcadas de antiguos comandantes de la base, que se remontaban a la Segunda Guerra Mundial. Ara dejó que su mirada recorriera aquellos rostros mientras caminaba hombres con uniforme de gala azul, hombres con cintas y medallas ganadas en lugares como Iwo Jima y Fallujah, hombres que habían construido un legado sobre el honor y el sacrificio. Se preguntó cuántos de ellos reconocerían en qué se había convertido su legado. Garrett se detuvo ante un escritorio abarrotado de carpetas y empezó a ordenarlas con unas manos que no lograban quedarse quietas. Su credencial temporal estará lista en unos 20 minutos. Mientras tanto, necesito que revise y firme estos formularios de acceso. Protocolo estándar para asignaciones de supervisión. Ara tomó los formularios. Los recorrió con la vista rápidamente. Lugares a los que estaba autorizada a entrar, sistemas a los que podía acceder, procedimientos de notificación dentro de la cadena de mando. Todo conforme al reglamento. Todo diseñado para darle el acceso justo para llevar a cabo una revisión oficial mientras la mantenían dentro de límites aceptables. Lo que los formularios no decían era que las órdenes selladas en su bolsa de viaje anulaban cada restricción de aquellas páginas. Firmó sin leer la letra pequeña. Su alojamiento está en el complejo de hospedaje temporal. Continuó Garrett, todavía sin mirarla a los ojos. Está a aproximadamente 1 milla de aquí, cerca del complejo del hospital. Un poco apartado, pero debería ser tranquilo. Tranquilo. Aislado lejos de los barracones principales donde la gente podría verla entrar y salir. Eso funcionaba. Garrett sonrió de nuevo. La expresión no llegó a sus ojos. Perfecto. La llevo en cuanto tengamos su credencial lista. Mientras tanto, ¿puedo traerle algo? ¿Café, agua? ¿Estoy bien? Él asintió y volvió a barajar papeles, las manos aún inestables. Ara se sentó en una silla y lo observó trabajar. Observó cómo su mirada regresaba una y otra vez a su bolsa de viaje, como si intentara adivinar qué había dentro. Observó cómo revisaba el teléfono 3 veces en 5 minutos, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Estaba nervioso. Eso era esperable.
Lo interesante era el tipo específico de nerviosismo. No era la ansiedad de un oficial subalterno ante una superior. Era la ansiedad de un hombre que sabía que algo iba mal, pero no lograba identificar la forma de la amenaza. La impresora detrás del escritorio cobró vida. Garrett recogió una credencial plástica y se la entregó con la misma sonrisa forzada. «Listo, comandante, si me acompaña». El complejo de hospedaje temporal resultó ser exactamente tan aislado como Ahara había previsto un grupo de unidades de una sola planta, en el extremo de la base separadas del edificio habitado más cercano, por 300 yardas de matorral y una valla de alambre. Cada unidad tenía un pequeño porche, una puerta con cerrojo de llave, y ventanas con cortinas que no se habían actualizado desde la Guerra Fría. Garrett se detuvo frente a la unidad 12 y apagó el motor. «Aquí es. Las llaves están en la caja de seguridad junto a la puerta. El código es 30392. La contraseña del Wi-Fi está en el escritorio adentro». Se quedó en silencio un instante como preparando el terreno para decir algo. «Comandante, si no le importa que le pregunte, ¿cuál es exactamente el alcance de su evaluación aquí?» Ahí estaba. La pregunta que había estado conteniendo desde la caseta de guardia. Ahara se giró para mirarlo directamente por primera vez. Vio cómo su garganta se movía cuando intentó sostenerle la mirada y fracasó. «Preparación de combate, interservicios y protocolos de integración», dijo ella. La historia oficial sacada directamente del papeleo. Rotación estándar de supervisión. «Claro, por supuesto», respondió él, asintiendo demasiadas veces. «Bueno, si necesita algo, mi número está en la hoja de contacto de su paquete de bienvenida. No dude en comunicarse». Ella tomó su bolsa de viaje y se bajó sin decir nada más. Esperó en el porche hasta que el vehículo desapareció en la esquina, las luces traseras, desvaneciéndose en el resplandor de la tarde. Entonces, entró. La unidad era exactamente lo que esperaba: una sola habitación, con una cama, un escritorio, una silla y un baño. Apenas lo bastante grande para darse la vuelta. El aire acondicionado traqueteaba, pero expulsaba aire frío. Las ventanas miraban al este, lo que significaba sol por la mañana y sombra por la tarde. Ahara cerró la puerta con llave, comprobó las ventanas y revisó la habitación en busca de dispositivos de vigilancia, que no fueran los que ya sabía que estarían allí. Encontró dos: una cámara en el detector de humo y un captador de audio en el teléfono del escritorio. Ambos eran seguridad estándar de la base, no vigilancia dirigida. Los dejó en su lugar, que miraran, que escucharan. Para cuando alguien revisara las grabaciones ya no importaría. Desempaquetó con método la ropa en la cómoda pequeña, los artículos de aseo en el baño. El portátil sobre el escritorio encendido, pero aún sin conectarse a la red, y el cuchillo desenvuelto de la toalla, asegurado en una funda de cinturón que sujetó dentro de la pretina en la parte baja de la espalda. El mango del cuchillo estaba pulido por décadas de uso. La hoja era de 8 pulgadas de acero de Sheffield, afilada y reafilada tantas veces que el filo original de fábrica ya era solo un recuerdo. En la guarda, apenas visible, había 3 palabras grabadas con una mano tan firme que solo podía pertenecer a alguien que hubiera pasado una vida preparándose para la violencia, la paciencia, las derrotas, el caos. Ahara pasó el pulgar por las palabras y sintió al fantasma del hombre que le había dado aquella hoja de pie a su lado, su voz baja y áspera en la memoria. «Deja que ellos hagan el primer movimiento. Siempre deja que se rebelen, porque una vez que lo hacen, ya nunca pueden esconderse otra vez». Aseguró el cuchillo y abrió el portátil. La pantalla cobró vida mostrando un escritorio vacío, salvo por una única carpeta cifrada. Introdujo de memoria una contraseña de 32 caracteres y esperó mientras las capas de seguridad se iban retirando una a una. Cuando la carpeta finalmente se abrió, contenía un solo documento marcado con sellos capaces de acabar carreras. Operación Sunlight. Solo para ojos autorizados. División de Actividades Especiales del NCIS. Asunto: Camp Pendleton. Evaluación del clima, análisis de patrones depredadores. Ahara comenzó a leer.
El documento tenía 37 páginas. Contenía informes de incidentes, solicitudes de traslado, expedientes médicos, con ciertos detalles censurados, pero con patrones visibles como huesos bajo la piel. Contenía testimonios de mujeres que habían abandonado el servicio destrozadas. Contenía comunicaciones que habían sido borradas, pero nunca verdaderamente eliminadas. Contenía la arquitectura de un sistema diseñado no para proteger a los depredadores, sino para hacer innecesaria su protección, asegurando que nada se viera jamás de forma oficial. En la página 12, la mandíbula de Ara estaba tan apretada que le dolían los músculos. En la página 20, sus manos se habían cerrado en puños sobre el escritorio. En la página 37 cerró el portátil y se quedó sentada en silencio durante un largo rato, respirando despacio, dejando que la rabia se asentara en algo más frío y más útil. Luego abrió un documento en blanco y comenzó a escribir sus observaciones preliminares. Día 1, evaluación inicial. Conciencia de seguridad de la base moderada. El tiempo de respuesta del personal de guardia ante órdenes clasificadas sugiere que existen protocolos de alerta anticipada ya en funcionamiento. Oficial de enlace principal, Teniente Garrett, nervioso. Contacto visual evasivo. Cortesía excesiva que enmascara ansiedad. Posible conocimiento de los parámetros de la investigación. Recomiendo vigilancia. Entorno físico, alojamiento aislado, coherente con un protocolo de segregación. Sugiere conciencia de que mi presencia es indeseada para ciertos elementos del mando. Conclusión preliminar. Reconocimiento de patrones activo. Saben que algo va mal. Aún no saben que yo soy la corrección. Guardó el archivo y cerró el portátil. Afuera el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, que parecían fuego visto a través del humo. Ara se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar de aquella base había 4 hombres que creían ser dueños de los espacios entre lo oficial y lo no oficial. 4 hombres que habían aprendido que el uniforme podía ser una licencia en lugar de una responsabilidad. 4 hombres que no tenían idea de que 72 horas después estarían sentados en salas muy parecidas a aquella, intentando explicar cómo su mundo había terminado tan rápido que ni siquiera lo vieron venir. Corrió la cortina y comenzó a prepararse para el día siguiente. La formación matutina tuvo lugar a las 05:30, cuando el mundo aún estaba atrapado entre la oscuridad y la luz. Ara se encontraba en la plataforma de observación frente al edificio administrativo principal, café en mano, observando a 300 marines moverse en su rutina de caos sincronizado. Corrían en formación. Cantaban el paso. Llenaban el aire previo al amanecer con el sonido de botas sobre el asfalto y voces elevadas al unísono. La mayoría eran buenos. La mayoría estaban allí porque creían en algo más grande que ellos mismos. La mayoría. Los ojos de Ara recorrieron la multitud hasta encontrar lo que buscaba. 4 hombres corriendo juntos cerca de la parte trasera de la formación, sin liderar, sin holgazanear de forma evidente, simplemente ocupando un espacio que les permitía observar sin ser observados. El de la izquierda era de hombros anchos, moviéndose con la confianza relajada de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. El que iba a su lado tenía el pecho más robusto, constitución de boxeador, y un rostro que parecía disfrutar de la violencia. El tercero era delgado, con mirada nerviosa, escaneando constantemente, sosteniendo un teléfono en una mano incluso mientras corría. El cuarto era más joven, luchando por mantener el ritmo, esforzándose demasiado por igualar la zancada de los otros. Sargento de Estado Mayor Garrison Brennan, Cabo Jonah Reeves, especialista Tobias Holloway, soldado raso Declan Brooks. Los Raptors. La formación se disolvió a las 06:00. Los Marines se dispersaron hacia los comedores, los barracones y los puestos de servicio. Ara observó cómo los 4 hombres se separaban del grupo principal y se dirigían hacia un edificio completamente distinto, una estructura situada en el extremo del complejo de entrenamiento, como un apéndice olvidado. Miró su reloj, anotó la hora y la archivó mentalmente. A las 07:00 en punto, se presentó en la oficina del coronel Dalton Thatcher. El ayudante del coronel, un cabo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar,
La hizo pasar sin preámbulos. La oficina era exactamente como Ara la había imaginado. Banderas en las esquinas, placas en las paredes conmemorando unidades y operaciones. Un escritorio que probablemente había sido asignado durante la Primera Guerra del Golfo y había sobrevivido por pura inercia burocrática. Detrás del escritorio estaba sentado el coronel Dalton Thatcher, 54 años, 28 años de servicio veterano de combate, con una estrella de plata obtenida durante el avance hacia la ciudad de Kuwait en el 91. 2 despliegues en Irak durante la invasión, un despliegue en Afganistán, un historial que debería haber sido ejemplar. Debería haberlo sido. Thatcher se levantó al verla entrar y le tendió la mano. El apretón fue firme pero no agresivo. Profesional pero no cálido. «Comandante Vance, bienvenida a Pendleton. ¿Café?» «Estoy bien, señor». «Tome asiento». Señaló una silla colocada deliberadamente para que el sol de la mañana quedara a su espalda obligándola a entrecerrar los ojos o cambiar de posición. Un viejo truco de interrogatorio. Dominio establecido mediante el control del entorno. Ara se sentó sin ajustarse. Dejó que el sol le quemara los hombros. Sostuvo su mirada sin parpadear. «Tengo entendido que está aquí para una evaluación de preparación», dijo Thatcher, recostándose en su silla. «Protocolos de integración interservicios». «Es correcto». «Perdóneme por ser directo, comandante, pero hemos tenido 3 evaluaciones de este tipo en los últimos 18 meses. Mi personal ya está al límite. Espero que podamos hacer esto lo más eficiente posible». Ara sacó una tableta de su bolsa y la colocó sobre el escritorio entre ambos. «Necesitaré acceso a los calendarios de entrenamiento, a las listas de personal de las unidades y a los informes de incidentes de los últimos 36 meses. También necesitaré autorización para observar ejercicios de entrenamiento en vivo y realizar entrevistas con personal de todos los rangos». La expresión de Thatcher no cambió, pero algo detrás de sus ojos se movió un reajuste, una reevaluación. «Eso es bastante exhaustivo para una revisión estándar de integración. Soy minuciosa al parecer». Él se inclinó ligeramente hacia adelante. «Comandante, necesito ser franco con usted. Esta base funciona sobre la confianza. Mis marines necesitan saber que la supervisión tiene que ver con mejorar, no con perseguir. Si perciben que alguien viene a buscar problemas en lugar de soluciones, la moral se resiente. La cohesión se resiente. Y cuando la cohesión se resiente, la preparación se resiente». Ahí estaba el primer empujón suave, la sugerencia de que su presencia era el problema, no lo que pudiera encontrar. Ara mantuvo la voz serena. «Coronel, no estoy aquí para dañar la moral. Estoy aquí para asegurarme de que los protocolos que hemos establecido para proteger a nuestro personal se estén cumpliendo. Si lo están, mi informe lo reflejará. Si no lo están, mi informe también lo reflejará». Thatcher sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego asintió despacio y tomó su teléfono. «Cabo, comuníqueme con la sección G3. Dígales que la comandante Vance necesitará acceso a nuestras bases de datos de entrenamiento». Colgó y volvió a mirarla. «Tendrá lo que necesita esta misma tarde. Mientras tanto, el teniente Garrett seguirá siendo su enlace. Si tiene algún problema para acceder a instalaciones o personal, hágaselo saber. ¿Entendido?» «Bien». Thatcher se puso de pie señalando el final de la reunión. «Comandante, una cosa más. Mi puerta está siempre abierta. Si tiene inquietudes, tráigamelas primero. La cadena de mando existe por una razón». Ara también se levantó. «Lo tendré en cuenta, señor». Salió del despacho con las palabras de Thatcher resonando en su mente: «Tráigamelas primero». Otro empujón suave. Otro intento de controlar el flujo de información para asegurarse de que si ella encontraba algo, él lo supiera antes que nadie, lo que significaba que ya sospechaba lo que podría encontrar. Afuera, el teniente Garrett la esperaba con una sonrisa forzada y una carpeta manila. «Comandante, sus credenciales de acceso. Tiene autorización para la mayoría de las instalaciones de la base. Algunas requieren escolta, pero están marcadas en la documentación.
La antigua instalación recreativa del lado este. Garrett parpadeó. Esa no tiene restricciones. ¿Por qué? Solo para orientarme en el plano. Él asintió, pero sus ojos volvieron a adoptar esa cualidad evasiva. Claro. Bueno, ahora se usa sobre todo para PT fuera de servicio. No pasa mucho durante el horario laboral. Bueno saberlo. Ara tomó la carpeta y se alejó antes de que pudiera ofrecerse a escoltarla. Había aprendido lo que necesitaba de ese intercambio. Garrett sabía que la instalación importaba. Simplemente no sabía que ella sabía. El resto de la mañana lo pasó en una oficina sin ventanas en la sección G3, desplazándose por 3 años de registros de entrenamiento e informes de incidentes. Para cualquiera que la observara, parecía exactamente lo que su historia de cobertura sugería una oficial que seguía el manual y marcaba casillas en una auditoría de cumplimiento. Pero Ara no leía para verificar cumplimiento. Leía buscando patrones. Informe de incidente, número 2019-0847. Marín femenina reporta ambiente laboral hostil. El mando recomienda asesoramiento informal. Caso cerrado. Solicitud de traslado número 22-2034. Marín femenina solicita traslado inmediato a otra unidad. Motivo personal. Aprobado. Registro médico número 2020-08191. Marine femenina tratada por lesiones relacionadas con entrenamiento. Hematomas compatibles con traumatismo por impacto. No se requiere seguimiento. Informe de incidente número 2021-0392. Marine femenina reporta comportamiento inapropiado por parte de otro miembro del servicio. El mando determina evidencia insuficiente. Caso cerrado. Uno a uno los fragmentos se ensamblaron en un mosaico. No era obvio, nunca lo era. Solo un patrón sutil de mujeres que desaparecían de la base. Sus salidas marcadas como voluntarias, sus quejas marcadas como no comprobadas, sus lesiones marcadas como rutinarias. Y por debajo de todo, si sabías dónde mirar, los mismos nombres apareciendo en las cercanías. No como acusados, nunca formalmente acusados, solo presentes orbitando cerca cuando algo salía mal. Sargento de Estado Mayor Garrison Brennan, Cabo Jonah Reeves, especialista Tobias Holloway. Para el mediodía, Ara había reunido suficientes fragmentos para confirmar lo que las órdenes selladas sugerían. A las 13:00, había identificado a 6 mujeres que habían dejado la base dentro de los 6 meses posteriores a presentar denuncias. A las 14:00, había cruzado sus fechas de salida con los registros de mantenimiento que mostraban cámaras de seguridad fuera de servicio en la antigua instalación recreativa. El patrón ya no era sutil. Gritaba, cerró la base de datos y se recostó en la silla sola en la pequeña oficina, escuchando el zumbido del aire acondicionado y los sonidos lejanos de una base siguiendo con su rutina. Luego sacó el teléfono y envió un único mensaje cifrado a un número con prefijo de Washington, D.C., patrón confirmado, iniciando protocolos de contacto. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Proceda. Jack en espera. Tenga cuidado. Ara apagó el teléfono y se puso de pie. Afuera, tras la pequeña ventana, el sol de la tarde comenzaba a descender hacia el Pacífico. Le quedaban quizá 4 horas de luz. 4 horas para establecer una pieza crítica más del rompecabezas. Necesitaba hablar con las sobrevivientes. Encontrarlas no era difícil, sus nombres. Estaban en los registros, su información de contacto en los archivos de traslado. Lo difícil era convencerlas de hablar. La primera llamada fue al buzón de voz. La segunda fue contestada y colgada de inmediato. El tercer intento sonó 20 veces antes de que alguien contestara. Hola. La voz era femenina cautelosa, ya arrepintiéndose a medias de haber respondido. ¿Es Lennox Blackwood? Una pausa. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Comandante Ara Vance. Llamo desde... Sé desde dónde está llamando. La voz se volvió plana, muerta. Y no me interesa. Señora Blackwood, entiendo que estuvo destinada en Camp Pendleton hasta... He dicho que no me interesa. Cualquier informe que esté presentando, cualquier casilla que esté marcando, hágalo sin mí. He terminado con todo esto. No estoy aquí para marcar casillas.
Ara mantuvo la voz firme, calmada, como se le habla a alguien que está al borde de un precipicio. Estoy aquí porque le creo y porque quiero asegurarme de que no vuelva a sucederle a nadie más. Silencio al otro lado. No el silencio de alguien que ha colgado, sino el de alguien que decide si se permite la esperanza. Me dijeron que nadie me creería, dijo Lennox al fin. Su voz apenas era un susurro. Me dijeron que era mi palabra contra la de ellos, contra marines condecorados con historiales de combate y medallas. Me dijeron que pensara muy bien en mi futuro antes de hacer acusaciones que no podía probar. ¿Quién se lo dijo? ¿El coronel? ¿El capellán? Mi propio maldito comandante de compañía. Una risa amarga. Todos excepto las personas que deberían haber estado escuchando. Yo la estoy escuchando ahora. Otra pausa larga. Está llamando desde un número que no reconozco. Por lo que sé, puede estar grabando esto para que construyan un caso contra mí por difamación. No estoy grabando, y no estoy construyendo un caso contra usted. Estoy construyendo un caso contra ellos. Contra ellos. Los hombres que la lastimaron. Los hombres que la amenazaron. Los hombres que la obligaron a irse. El silencio se alargó tanto que Ara pensó que la llamada se había cortado. Entonces lo oyó un sonido pequeño, no del todo un sollozo, no del todo una risa, algo entre ambos. Se llamaba Garrison Brennan, dijo Lennox. Sargento de Estado Mayor, estrella de bronce. A todo el mundo le caía bien. Encantador, gracioso, el tipo que recordaba tu cumpleaños y llevaba donas para la escuadra. ¿Qué pasó? La noche del jueves. Fui a usar la piscina de inmersión fría después de un día largo. Él entró con otros dos, Reeves y Holloway. Cerraron la puerta. Su voz se volvió mecánica, recitando hechos como si leyera un informe. Dijeron cosas, hicieron cosas. Cuando intenté irme, Brennan me dijo que si lo denunciaba se asegurarían de que todo el mundo supiera qué clase de mujer era yo en realidad. Dijo que yo sería la que terminaría en un consejo de guerra por conducta impropia. Dijo que nadie me creería. ¿Lo denunció? Claro que lo denuncié. Fui directamente a mi cadena de mando, presenté una queja formal de testimonio. Otro sonido amargo. Investigaron durante 2 semanas, no encontraron pruebas, y recomendaron que recibiera asesoramiento por estrés. 6 meses después pedí el traslado. Estuvieron encantados de aprobarlo. Me sacaron de la base antes de que pudiera causar más problemas. ¿Dónde está ahora? Trabajando en una tienda de un centro comercial en Bakersfield, viviendo con mis padres. Tengo 32 años y estoy de vuelta en el dormitorio de mi infancia porque no pude probar lo que 4 hombres me hicieron en la oscuridad. Ara cerró los ojos, contó hasta 3 y los volvió a abrir. Señora Blackwood, necesito que entienda algo. No soy como las personas que no le creyeron. No estoy aquí para hacer que esto desaparezca. Estoy aquí para hacer que paguen. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo que ellos hicieron. Haciéndoles creer que están a salvo, haciéndolos sentir lo suficientemente cómodos como para que revelen quiénes son en realidad, y luego documentando cada segundo con tal detalle que nadie pueda volver a decir que no ocurrió. Por primera vez la voz de Lennox tuvo algo distinto a la desesperación. Va a tenderles una trampa. Voy a darles una oportunidad. Lo que hagan con esa oportunidad dependerá de ellos. Y si la toman, si le hacen a usted lo que me hicieron a mí, entonces van a aprender que no todo el mundo se rompe tan fácilmente como creen. Lennox guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz era más fuerte. ¿Qué necesita de mí? Su testimonio oficial en el expediente, junto con cualquier documentación que conserve registros médicos, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que pruebe un patrón. Lo guardé todo. Cada correo, cada mensaje, cada foto de cada moretón. Me dijeron que lo borrara todo. Les dije que lo había hecho. Un sonido que podría haber sido una sonrisa. ¿Mentí? Puede enviármelo, le daré una dirección. Ara le proporcionó un buzón de correo cifrado. Señora Blackwood, esto va a hacerse ruidoso.
Cuando ocurra, irán a por usted. La llamarán mentirosa. Intentarán desacreditar todo lo que diga. Que lo intenten. La voz de Lennox estaba firme ahora, templada por el fuego, y lista para la pelea. Llevo 2 años esperando que a alguien le importe un carajo. Si usted es esa persona, atravesaré el infierno para ayudarla. Puede que tenga que hacerlo. Bien, porque el infierno es exactamente donde pertenecen. La llamada terminó. Ara se quedó sentada en el silencio de su alojamiento temporal y actualizó sus notas. Luego hizo la siguiente llamada. Al caer la tarde había hablado con 4 sobrevivientes. Cada conversación siguió el mismo ritmo terrible: cansancio inicial, confianza gradual, y luego la avalancha de detalles que habían estado conteniendo diques que se rompían tras meses o años. Ivy Caldwell, 24 años aún en la base, aún viendo a sus agresores todos los días en la fila del comedor, aún sobresaltándose cuando una puerta se cerraba demasiado fuerte detrás de ella. Margot Sheffield, 29, trasladada a logística con la mirada muerta a través de la videollamada, la voz plana mientras relataba cómo la acorralaron en un almacén mientras alguien vigilaba la puerta. Bryn Callaway, 27, que había presentado 3 quejas separadas antes de rendirse por fin y solicitar destino en Okinawa solo para escapar de los susurros que la seguían a todas partes. Y Kira Weston, 22 años. La víctima más reciente, que había enviado fotografías de moretones de 3 semanas de antigüedad, huellas de manos moradas y amarillas sobre piel pálida acompañadas por una sola frase. Dijeron que nadie me creería. Cada mujer tenía una historia. Cada historia tenía la misma arquitectura: noches de jueves, múltiples agresores, amenazas de destruir sus carreras si hablaban. Y siempre, los mismos nombres, orbitando los incidentes como tiburones alrededor de una presa herida: Brennan Reeves Holloway. Y a veces Brooks, el más joven, que participaba sobre todo, haciendo de vigía y guardando silencio mientras los otros hacían el daño. Pero había otro nombre que seguía apareciendo en los márgenes. No como agresor, sino como protector, como limpiador, como el hombre que hacía desaparecer los problemas: el sargento jefe Garrett Wolf. Al amanecer del tercer día, Ara había pasado la mayor parte de la noche investigando el pasado de Wolf. 51 años, 31 años de servicio veterano de la Guerra del Golfo, que había servido junto al coronel Thatcher en la misma unidad durante el avance hacia Irak. Una carrera vivida en las sombras de la estructura de mando, nunca lo bastante visible para llamar la atención, nunca lo bastante invisible para ser olvidado. El tipo de hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, porque había ayudado a cavar los hoyos. Para la 0600 Ara, había reunido suficientes fragmentos para comprender el sistema Brennan, y su grupo eran los depredadores. Wolf era el depredador alfa, el que los alimentaba y los protegía, el que mantenía el ecosistema que les permitía cazar sin consecuencias. Y el coronel Thatcher, ya fuera por complicidad activa o por ceguera voluntaria, era quien mantenía toda la estructura en pie. Ahora llegaba la parte peligrosa. Ahora comenzaba la fase en la que tenía que dejar de observar y empezar a moverse, en la que debía hacerse lo suficientemente visible como para atraer su atención, sin revelar quién era en realidad. Se vistió con ropa de PT, pantalones cortos, negros, camiseta gris, azul marino, zapatillas de correr lo bastante gastadas como para parecer auténticas. El cabello recogido, sin joyas, sin armas evidentes. Solo otra oficial haciendo ejercicio matutino, antes de comenzar las tareas del día. La base cobraba vida cuando salió al exterior. Marines en formación, los cantos de paso resonando por las explanadas, el sonido distante de disparos en los campos de tiro, el olor a diésel y aire salino. Ara empezó a correr siguiendo la carretera perimetral que rodeaba el área principal del acuartelamiento. Su ritmo era fácil y controlado, el de alguien que corre no por forma física sino como meditación. Dejó que su mirada recorriera edificios y rostros a su paso, catalogando, memorizando, construyendo un mapa mental de la geografía humana de la base. En la marca de las 2 millas, pasó junto a la antigua instalación recreativa. El edificio parecía abandonado bajo la luz temprana de la mañana.
Muros de estuco viejo manchados por años de clima costero. Ventanas con rejas de seguridad sin mantenimiento desde hacía años. Un letrero cerca de la entrada decía Instalación de entrenamiento físico y recreación. Horario 06-0022-00 en letras desvaídas. Ara redujo el paso hasta caminar respirando con facilidad y rodeó el edificio como si estuviera enfriando. 3 entradas, la puerta principal y una puerta lateral frontal, además de lo que parecía ser la salida trasera de los vestuarios, que probablemente conducía a una sala mecánica. El frente tenía cámaras, los laterales no. La entrada trasera tenía el soporte de una cámara, pero la cámara faltaba, quedando solo un soporte vacío y un manojo de cables cortados. Archivó esa información y continuó su recorrido. Al doblar la esquina más alejada los vio. 4 hombres con ropa de PT de pie en un grupo suelto cerca de la entrada lateral, hablando y riendo. Uno de ellos sostenía un teléfono mostrando algo a los otros. Fuera lo que fuera, hizo que 2 sonrieran. El cuarto parecía incómodo, pero no se alejaba. Ara los reconoció por las fotografías de sus expedientes de servicio Brennan, con su confianza relajada. Reeves con su constitución de boxeador. Holloway con el teléfono en la mano. Brooks más joven e inseguro, riendo medio segundo tarde como si temiera perderse la broma. Aún no la habían notado. Podría haber seguido caminando. Debería haber seguido caminando. Pero en lugar de eso se detuvo, sacó su propio teléfono y fingió revisar un mensaje mientras los mantenía en su visión periférica. A Brennan le tomó menos de 10 segundos detectarla. Sintió su atención como un peso físico. Lo vio dar un codazo a Reeves. Vio cómo el teléfono de Holloway se alzaba la cámara apuntando en su dirección. Vio a Brooks moverse nervioso alternando la mirada entre los otros y ella. Ara los ignoró. Terminó de leer su mensaje inexistente, guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a trotar, dirigiéndose hacia su alojamiento. Detrás de ella, oyó la voz de Holloway, no lo bastante alta como para estar dirigida a sus oídos, pero tampoco lo bastante baja como para ser privada carne nueva. La respuesta de Reeves fue más baja, pero la captó bien. Luego la voz de Brennan cortando a las otras, «Tranquilos, no aquí, no ahora». Las voces se desvanecieron a medida que ella se alejaba, pero la mandíbula de Ara estaba tan apretada que le dolían los dientes. Mantuvo el ritmo constante y la respiración controlada hasta que estuvo de nuevo dentro de su alojamiento, con la puerta cerrada con llave tras ella. Entonces fue al baño, abrió la ducha para enmascarar cualquier vigilancia de audio, y habló a su teléfono grabando una nota de voz. Día 3-06-30. Contacto visual con los sujetos principales cerca de la instalación objetivo. Confirmado, Brennan es el líder del grupo. Reeves y Holloway demostraron comportamiento depredador coherente con informes previos. Brooks presente pero subordinado. Holloway tomó fotografías. Evaluación: están cazando activamente. He sido identificada como posible objetivo. Recomiendo acelerar el cronograma. Terminó la grabación, la cifró y la envió al mismo número de Washington. Luego se duchó con el agua tan caliente como pudo soportar, lavándose la sensación de ser observada mientras su mente recorría escenarios posibles. La habían visto. Bien. Ese era el objetivo. Ahora sentirían curiosidad. Empezarían a hacerse preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí? Era alguien de quien debían preocuparse, y el teniente Garrett. Nervioso y evasivo, Garrett les diría exactamente lo que querían oír, que ella solo era una oficial de supervisión allí para una inspección rutinaria. Sin amenaza, sin peligro, solo una presa. A las 09:00, Ara se presentó en la sección G1, el corazón administrativo de la base donde los expedientes de personal nacían y morían. El empleado detrás del mostrador era un cabo con gafas de montura gruesa, y la expresión permanentemente agotada de alguien que llevaba demasiado tiempo lidiando con papeleo. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Comandante Vance, necesito revisar los expedientes de personal de varios Marines actualmente destinados aquí. Tengo autorización de la sección G3.
Le entregó un formulario de requisición que Garrett le había proporcionado el día anterior. El cabo lo examinó, asintió y señaló un terminal informático en una oficina lateral. Puede acceder a la base de datos desde allí. Los archivos están organizados por unidad y rango. Si necesita copias físicas de algo, avíseme. Ara se acomodó en la oficina y comenzó su búsqueda con un nombre que no había aparecido en ninguno de los informes de incidentes, pero que había sido mencionado por 3 de las 4 sobrevivientes con las que había hablado el sargento jefe Garrett Wolfe. Su historial oficial era impresionante: 3 décadas de servicio, múltiples despliegues de combate, condecoraciones por liderazgo y pericia táctica, una carrera que se leía como un modelo de profesionalismo militar. Pero Ara había aprendido hacía mucho que la información más importante vivía en los márgenes de los registros oficiales, en los traslados que ocurrían sin explicación, en las asignaciones que colocaban a alguien en el lugar exacto en el momento exacto, en los patrones que solo se volvían visibles cuando uno se alejaba lo suficiente para ver el cuadro completo. Wolfe había estado en Camp Pendleton durante 6 años. Antes de eso en 29 Palms. Antes de eso en Lejeune. Y en cada destino, si sabías dónde mirar, había fantasmas marines femeninas que habían abandonado el servicio en circunstancias misteriosas, quejas presentadas y cerradas discretamente, registros médicos que mostraban lesiones compatibles con agresión marcadas como accidentes de entrenamiento. El patrón se remontaba a casi una década. Ara se recostó en la silla estudiando la pantalla. Wolfe no solo estaba protegiendo a Brennan y a su grupo. Estaba dirigiendo una operación, un programa sistemático de depredación con protocolos de seguridad y planes de contingencia. Mantenía registros no como pruebas contra sí mismo, sino como seguro. Material de chantaje para garantizar la lealtad y el silencio de todos los involucrados. Ya había visto esto antes. Otra base, otros nombres, la misma arquitectura. Hombres que habían aprendido que el uniforme podía ser un arma si sabías cómo blandirla, que habían descubierto que los sistemas diseñados para proteger a los miembros del servicio podían convertirse en terrenos de caza si entendías los puntos ciegos. La diferencia era que Wolfe llevaba 10 años haciéndolo sin ser descubierto hasta ahora. Ara abrió un navegador seguro y accedió a un servidor que oficialmente no existía. Introdujo credenciales que harían llorar de envidia al equipo de ciberseguridad de la NSA y comenzó a descargar todos los archivos asociados al historial de servicio de Wolfe desde su primer despliegue. Tardó 40 minutos. Cuando terminó tenía 3 gigabytes de datos que abarcaban 3 décadas. En algún lugar de esos archivos estaba la prueba que necesitaba. Solo tenía que encontrarla. A las 11 CZ la encontró. Enterrada en los archivos de correo electrónico de Wolfe con una antigüedad de 4 años, había una carpeta marcada con una etiqueta aparentemente inocua: documentación de entrenamiento. Dentro había archivos de video 83, en total cada uno con marca de tiempo, y etiquetado con fechas y códigos alfanuméricos crípticos. Ara abrió el primer archivo, vio 30 segundos, y lo cerró con la mandíbula tan apretada que le rechinaban los dientes. No necesitaba ver los demás. Sabía exactamente qué contenían. Wolfe no solo había estado protegiendo a depredadores, los había estado documentando, grabando sus agresiones, guardando las pruebas como palanca, como control, como la póliza de seguro que garantizaba que nadie bajo su protección se volvería contra él, porque hacerlo significaría destruirse a sí mismo. Era brillante en su crueldad, diabólico en su simplicidad, y era exactamente lo que Ara necesitaba para quemar toda su operación hasta los cimientos. Copió la carpeta en 3 unidades cifradas distintas y la subió a 2 servidores seguros diferentes. Luego redactó un mensaje al número de Washington: evidencia principal localizada. Wolfe ha estado documentando agresiones para ejercer control. 83 videos a lo largo de 4 años. Múltiples víctimas, múltiples perpetradores. Esto es más grande que el grupo de Brennan. Recomiendo coordinación inmediata con Jack. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Dios mío. Copia asegurada. Jack, activando fuerza de tarea. No se involucre hasta que el respaldo esté en posición. Repito, no se involucre. Ara se quedó mirando el mensaje durante un largo momento.
Luego escribió: «Recibido. Pero si surge la oportunidad, la aprovecharé». La respuesta fue de solo 2 palabras: «Tenga cuidado». Apagó el ordenador y se quedó sentada en el silencio de la pequeña oficina, escuchando el sonido de su propia respiración. Afuera la base continuaba con su ritmo diario marines, trabajando oficiales en reuniones, la máquina avanzando, sin detenerse, ajena al cáncer que crecía en sus entrañas. Ara se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. En 72 horas toda aquella estructura se derrumbaría. Carreras terminarían. Hombres irían a prisión. La podredumbre institucional que había sido permitida durante una década sería extirpada con precisión quirúrgica. Pero 72 horas era mucho tiempo, y en 3 días podían pasar muchas cosas. El sol se estaba poniendo cuando tomó la decisión. Había pasado la tarde revisando planos del edificio y calendarios de mantenimiento, confirmando que las cámaras de seguridad de la instalación seguían fuera de servicio, verificando que las noches de jueves eran cuando el edificio registraba el menor tránsito. Todo apuntaba a esa noche. Los Raptors cazaban los jueves. La habían visto esa mañana. Estarían curiosos, hambrientos, confiados. Podía esperar al refuerzo. Debería esperar al refuerzo. Dejar que Jack construyera el caso con cuidado y método durante semanas o meses. O podía darles todo lo que necesitaban en una sola noche. A las 21:00, Ara se vistió con cuidado: pantalones cortos deportivos, sujetador deportivo, camiseta azul marino, zapatillas de correr. Parecía alguien que planeaba un entrenamiento nocturno. Alguien que no conocía las reglas no escritas sobre dónde debían y no debían estar las mujeres después de oscurecer. Sujetó el cuchillo Fairbairn Sykes al interior de la cintura, oculto bajo la camiseta. Colocó una cámara del tamaño de un botón en el cuello, disfrazada como soporte de una placa de identificación. Activó una grabadora de voz en su teléfono y lo guardó en una pequeña bolsa junto con una toalla y una botella de agua. Luego envió un mensaje al comandante Ralph Halstead de Jack, entrando en silencio. Protocolo línea roja activo. Si no tienen noticias mías en 2 horas, ejecuten contingencia. La respuesta fue inmediata: negativo. Manténgase a la espera. Refuerzos ETA 6 horas. Ara apagó el teléfono y lo dejó en su alojamiento. El trayecto hasta la antigua instalación recreativa tomó 15 minutos. La base estaba tranquila a esa hora. La mayoría del personal estaba en sus alojamientos o en el club de suboficiales. Las pocas personas con las que se cruzó apenas la miraron. Solo otra oficial haciendo algo de ejercicio nocturno. Las luces exteriores del edificio proyectaban sombras largas sobre el estacionamiento. 2 vehículos estaban aparcados en una esquina lejana, una camioneta y un sedán, ambos con distintivos de la base, ambos vacíos. Ara entró por la puerta principal. En el interior la instalación era exactamente como la habían descrito las sobrevivientes: baldosas descoloridas, luces fluorescentes, la mitad parpadeando el olor a cloro y sudor viejo. Un mostrador de recepción que no había estado atendido en años. Se adentró en el edificio, pasó por oficinas oscuras y salas de entrenamiento vacías, siguiendo los letreros hacia los pasillos de vestuarios y las piscinas de inmersión fría. Sus pasos resonaban en el silencio a su espalda. La puerta de entrada se cerró con un clic pesado. Ara encontró el área de cambio femenino y dejó la bolsa sobre un banco. Colocó la toalla con cuidado, envolviendo la grabadora de voz y posicionándola para captar audio desde varios ángulos. La cámara del botón en su cuello ya estaba grabando. Su diminuta lente capturaba todo en alta definición. Se tomó su tiempo para cambiarse, haciendo ruido, dejando claro a cualquiera que pudiera estar escuchando exactamente dónde estaba. Luego caminó hacia la sala de la piscina de inmersión descalza sobre el azulejo frío y esperó. No tuvo que esperar mucho. El primer sonido fueron botas sobre baldosas, varios pares moviéndose con propósito, pero sin urgencia. El sonido de hombres que sabían exactamente a dónde iban y no esperaban resistencia. Ara se colocó junto a la piscina con las manos sueltas a los costados, respiración firme, y contó los pasos. 4 pares, 4 hombres justo a tiempo. La puerta de la sala se abrió.
Garrison Brennan entró primero, su expresión pasando de confianza relajada a enfoque depredador en el instante en que la vio. Detrás venía Reeves más ancho y más cruel, ya sonriendo. Luego Holloway con el teléfono en la mano, la cámara ya grabando. Y por último Brooks, más joven e inseguro, quedándose cerca de la puerta. La sonrisa de Brennan era de las que nunca llegan a los ojos. Vaya, vaya. Perdida, cariño. Ara sostuvo su mirada sin parpadear. Dejó que el silencio se estirara 3 segundos. 5. Lo suficiente para que se inquietaran. Entonces habló con la voz plana y fría. En realidad estoy exactamente donde necesito estar. Reeves rió un sonido áspero y desagradable. Tiene carácter. Me gusta. Las instalaciones de entrenamiento cierran después de las 22:00, dijo Brennan aún sonriendo. ¿No te lo dijeron? Debo haberme perdido eso en mi paquete de bienvenida. Te perdiste muchas cosas. Brennan dio un paso hacia ella, luego otro. Reeves se movió para flanquearla por la izquierda. Holloway se quedó cerca de la puerta, el teléfono levantado grabando. Es una especie de horario fuera de horas. Política no oficial, ¿entiendes? Ara siguió sus posiciones sin mover la cabeza. Brennan a las 12 a 3 metros. Reeves a las 10 a 2 metros. Holloway a las 9 a 4 metros. Brooks en la puerta a 5 metros. Tenía la piscina a su espalda. Una sola salida. 4 hombres entre ella y la libertad. Creían tenerla acorralada. Entiendo perfectamente, dijo. Reeves le agarró el hombro y el mundo estalló en movimiento. El ataque había sido anunciado. Ara lo había visto en los ojos de Reeves, en la forma en que su peso se adelantó, en la microcontracción de sus músculos, justo antes de alcanzarla. Había estado esperándolo, preparándose para ello. Cada nervio de su cuerpo estaba enrollado y listo. Su mano se cerró sobre su hombro desnudo, piel contra piel. El umbral legal cruzado. Ara se movió. Su mano izquierda se disparó hacia arriba, los dedos rígidos clavándose en el conjunto de nervios en la base de la muñeca de Reeves. El golpe fue preciso, quirúrgico, dirigido exactamente al punto donde se concentran las terminaciones nerviosas bajo la piel fina. Su agarre se abrió de manera involuntaria. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, antes de que su cerebro enviara la señal para ajustarse, el codo derecho de Ara ya estaba en movimiento. Arco corto. Eficiencia brutal. La punta del codo lo golpeó justo por encima de la clavícula, apuntando al plexo braquial con una precisión que solo podían dar 8 años de entrenamiento y cientos de horas de práctica. El grupo de nervios que controlaba su brazo derecho se cortocircuitó. Todo su hombro quedó inerte. El impacto se reflejó en sus ojos, sorpresa que dio paso al dolor. Pero Ara ya estaba en la siguiente fase. Sujetó su brazo, ahora inútil, aprovechó su propio impulso para sacarlo de equilibrio y clavó la rodilla en su plexo solar. El aire salió de sus pulmones de golpe. Mantuvo el control del brazo, lo giró y utilizó su cuerpo como escudo y ariete al mismo tiempo, empujándolo hacia atrás contra el borde de concreto de la piscina de inmersión. El impacto fue preciso. La parte posterior de su cráneo golpeó el borde con un sonido parecido al de un melón contra el pavimento. No lo bastante fuerte para matarlo, sí lo suficiente para sacarlo del combate. Reeves se desplomó jadeando con una mano, intentando proteger a la vez la cabeza y el brazo muerto. Tiempo total transcurrido 4 segundos. La sonrisa de Brennan había desaparecido. Se lanzó hacia adelante no con técnica, sino con pura agresión, intentando usar su tamaño y su peso para aplastarla. Era exactamente lo que Ara esperaba. Hombres como Brennan habían pasado su vida aprendiendo que la violencia funcionaba porque eran más grandes, más fuertes y más rápidos que sus víctimas. Pero Ara no era una víctima, no intentó igualar su fuerza, la redirigió. Cuando sus brazos avanzaron para agarrarla o golpearla, ella pivotó aplicando un principio clásico del judo, usar la fuerza del oponente en su contra. Su cadera impactó en su sección media mientras agarraba la camisa de su uniforme, y de pronto su impulso hacia adelante se convirtió en energía rotacional.
Brennan pasó por encima de su cadera y se estrelló contra el suelo de baldosas con la fuerza suficiente para agrietar una de ellas. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperarse Ara, cayó de rodilla a su lado con su peso sobre su pecho, una mano controlando su muñeca derecha y la otra suspendida junto a su garganta. Se inclinó y habló apenas en un susurro. Error número 1. Asumir que yo era una presa. Los ojos de Brennan estaban muy abiertos, confundidos, la mirada de un depredador que acababa de descubrir que estaba superado. Intentó sacudírsela de encima, pero ella aumentó la presión sobre su muñeca, doblándola en un ángulo que enviaba señales de dolor agudo recorriéndole el brazo. «Quédate abajo», dijo, «o te la rompo». Dejó de moverse. Tiempo total desde el contacto inicial, 11 segundos. Holloway permanecía paralizado cerca de la puerta, el teléfono aún grabando su expresión, pasando del shock a la incredulidad y luego al horror incipiente. El teléfono temblaba en su mano. «Déjalo», dijo Ara todavía arrodillada sobre Brennan. «Sigue grabando». «¿Qué? ¿Qué eres tú?» «Prueba». Ella miró directamente a la cámara del teléfono. Marca de tiempo 22:47, jueves 14 de noviembre. 4 sujetos entraron en esta instalación con la intención de cometer una agresión. Sujeto 1. Aumentó la presión sobre la muñeca de Brennan hasta que éste jadeó. Sargento de Estado Mayor Garrison Brennan, número de servicio 794-32-18. «Estás loca», alcanzó a decir Brennan entre dientes. Sujeto 2. Continuó Ara asintiendo hacia Reeves, que seguía desplomado contra el borde de la piscina. Cabo Jonah Reeves. Sujeto 3, especialista Tobias Holloway. Sujeto 4, soldado raso Declan Brooks. Brooks, aún en la puerta, levantó las manos lentamente. Yo no iba... Inteligente, dijo Ara. Quédate ahí. No te muevas. No hables. Ella soltó la muñeca de Brennan y se puso de pie en un solo movimiento fluido, creando distancia entre ella y las 3 amenazas aún móviles. Brennan se quedó en el suelo abrazando su brazo, el rostro enrojecido por la humillación y la rabia. Uso de la fuerza autorizado bajo el título 10, sección 8003. Continuó Ara, hablando aún a la cámara de Holloway. Los perpetradores han sido identificados y neutralizados. Aplica jurisdicción federal. La voz de Holloway se quebró. ¿De qué estás hablando? Tú solo eres una... Ara metió la mano bajo la camiseta y sacó la credencial que había mantenido oculta desde su llegada a la base. La sostuvo ante la cámara dejando que la luz captara el sello en relieve del centro. Teniente Comandante Alar Vance. Servicio de Investigación Criminal Naval, División de Actividades Especiales. Están todos arrestados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una detonación. El rostro de Brennan se volvió blanco. Reeves emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un sollozo. El teléfono de Holloway se le escapó de los dedos y cayó al suelo con estrépito, pero siguió grabando la lente, ahora apuntando al techo. Brooks dio un paso atrás hacia la puerta. «Soldado Brooks», dijo Ara con voz cortante. «Yo no lo haría». Se quedó inmóvil. «No participaste, no me tocaste. Ahora mismo eres un testigo, no un perpetrador. Pero si corres eso, cambia. ¿Entendido?» Brooks asintió despacio, las manos aún en alto. «Bien. Quédate exactamente donde estás. Brennan». Por fin encontró la voz. «Van a enterrarlo. Wolf lo hará. Thatcher lo hará». «El sargento jefe Wolf ya está acabado», dijo Ara. «Tengo sus archivos, de seguro los 83 videos, cada agresión que documentó durante los últimos 4 años». El color desapareció por completo del rostro de Brennan. «¿Cómo? ¿Cómo lo conseguiste?» «Porque no soy una oficial cualquiera aquí para una inspección de cortesía. Me enviaron específicamente para auditarte, para investigar el patrón de agresiones que has estado cometiendo durante 3 años y acabas de darme todo lo que necesitaba para acabar contigo».
Sacó una radio de su bolsa, una que había mantenido en silencio hasta ese momento, y activó el micrófono. Vance a Halstead. Operación Sunlight activa. Tengo 4 sujetos detenidos en la instalación objetivo. Solicito respuesta inmediata de la policía militar y notificación a Jack. La radio crepitó. La voz del comandante Halstead entró tensa con un alivio apenas contenido. Vance se le ordenó mantenerse al margen. Soy consciente. Tomé una decisión táctica. Vas a darme un infarto. Una pausa. La MP va en camino. ETA 3 minutos. ¿Estás segura? Afirmativo. Gracias a Dios. Halstead fuera. Ara enganchó la radio de nuevo a su cinturón y recorrió la sala con la mirada. Brennan seguía en el suelo derrotado. Reeves, apenas consciente, con un hilo de sangre corriéndole desde donde la cabeza había golpeado el concreto. Holloway, en estado de shock, mirando su teléfono como si lo hubiera traicionado. Brooks en la puerta con las manos aún levantadas, con aspecto de estar a punto de vomitar, de llorar o ambas cosas. 4 hombres que habían creído que ese espacio les pertenecía, que podían tomar lo que quisieran, que el uniforme los hacía intocables. Se habían equivocado. El sonido de botas en el pasillo anunció la llegada de la policía militar, 6 efectivos liderados por la sargento Sable Thornton, armas desenfundadas moviéndose con precisión táctica. Entraron en la sala, evaluaron la situación en segundos y comenzaron a asegurar la escena. Thornton se acercó primero a Ara. «Comandante Vance». «Correcto». «¿Está herida, señora?» «Negativo». Los ojos de Thornton recorrieron la sala Reeves, junto a la piscina Brennan, en el suelo el teléfono aún grabando cerca de los pies de Holloway. Cuando volvió a mirar a Ara, había algo parecido al asombro en su expresión. «¿Qué ocurrió aquí, señora?» 4 sujetos intentaron cometer una agresión sexual contra una oficial federal que realizaba una investigación encubierta. Se empleó fuerza en legítima defensa. Todas las acciones fueron grabadas. Señaló la cámara del botón en su cuello y el teléfono en el suelo. Documentación completa disponible. Thornton asintió despacio y se giró hacia su equipo. Aseguren a los sujetos. Sepárenlos, sin comunicación. Brooks permanece separado de los demás. Es testigo no perpetrador. Los agentes actuaron con eficacia esposando a Brennan y Reeves, recogiendo el teléfono de Holloway como evidencia y conduciendo a Brooks a un rincón aparte. Durante todo ese tiempo, Ara permaneció inmóvil, respirando con regularidad, esperando la caída de adrenalina que sabía que llegaría, pero que aún no había aparecido. La puerta volvió a abrirse. Esta vez entró el coronel Thatcher, el rostro ceniciento, el uniforme puesto a toda prisa. Se detuvo al ver la escena, la mirada saltando de los hombres detenidos a Ara y de vuelta. «Comandante Vance», dijo con cuidado. «¿Qué significa esto?» Estos 4 hombres intentaron cometer una agresión sexual contra una oficial federal. Tengo documentación, pruebas en video y testigos. Están detenidos a la espera de cargos formales. La boca de Thatcher se movió sin emitir sonido. Esto es altamente irregular. Debería haber sido notificado antes de que se tomara cualquier acción. Con el debido respeto, señor. Usted fue notificado hace 3 años cuando se presentó la primera denuncia. Hace 2 años cuando se presentaron la segunda y la tercera. Hace 8 meses cuando se presentó la sexta. La voz de Ara era hielo. Usted eligió no actuar. Yo sí. El rostro de Thatcher se enrojeció. Usted no tiene autoridad para... Señor, tengo plena autoridad. Ara sacó las órdenes selladas de su bolsa aún dentro del sobreprotector y se las entregó. Le sugiero que las lea con atención. Thatcher abrió el sobre con manos temblorosas, leyó la primera página, palideció. Leyó la segunda y se sentó pesadamente en un banco cercano. Usted fue enviada por... No pudo terminar la frase. Servicio de Investigación Criminal Naval, por orden de la Oficina del Secretario de Defensa. Mi misión aquí era investigar conductas depredadoras sistemáticas y la complicidad institucional en su encubrimiento. Felicidades, coronel. Ahora usted forma parte de esa investigación. La sala quedó en silencio absoluto.
Incluso Brennan dejó de forcejear. Thatcher permaneció sentado a las órdenes en el regazo, su carrera desintegrándose en tiempo real ante sus ojos. No lo sabía, dijo al fin. No sabía que era tan grave. No preguntó, respondió Ara. Eso es peor. La puerta se abrió una vez más. Entró una mujer con uniforme de trabajo de la Marina llevando un maletín que gritaba Jack, la comandante Ral Halstead, cuya voz Ara había oído por la radio pero cuyo rostro veía por primera vez. Halstead observó la escena y soltó un largo suspiro. Comandante Vance, cuando dije que no se involucrara no me refería a esto. Interpreté mis órdenes de forma creativa. Eso desde luego. La expresión de Halstead era profesionalmente neutra, pero había acero debajo. Sargento Thornton, lleve a estos 4 a celdas de retención. Celdas separadas sin comunicación. Coronel Thatcher va a querer llamar a su abogado. Thatcher levantó la vista, la confusión sumándose al shock. Mi abogado yo, ¿no? Recibió 3 denuncias formales de agresión sexual en esta instalación en los últimos 36 meses. Marcó cada una como no comprobada y cerró los casos sin investigación. Eso es como mínimo negligencia grave en el deber. Posiblemente conspiración para obstruir la justicia. Así que sí, coronel, su abogado. Mientras los MPs se llevaban a los detenidos, Thatcher permanecía sentado en silencio atónito, y Halstead comenzaba a fotografiar la escena y a recopilar pruebas. Ara por fin se permitió moverse. Recogió la toalla, se la colocó sobre los hombros y salió al aire nocturno. La base seguía tranquila, las estrellas visibles arriba pese a la contaminación lumínica. El océano Pacífico se oía a lo lejos, las olas contra la costa eterno e indiferente al drama humano. Las manos de Ara temblaban ahora. La descarga de adrenalina había llegado puntual. Se sentó sobre una barrera de concreto y se concentró en la respiración. Inhalar 4 tiempos, sostener 4, exhalar 4. Al cabo de unos minutos, Halstead se unió a ella sentándose en la barrera a una distancia respetuosa. Su instructor el que la entrenó, dijo Halstead en voz baja. ¿Qué diría de esto? Ara pensó en la voz de su memoria en las lecciones grabadas en un cuchillo en el principio que había guiado cada decisión que había tomado esa noche. Él diría, la paciencia derrota al caos, y a veces hay que dejar que los depredadores se rebelen antes de poder detenerlos. Halstead guardó silencio un momento y luego asintió simplemente. Asegurémonos de que haya valido la pena. Ara se puso de pie, las piernas ya firmes, las manos por fin quietas. Mañana empezamos a quemar todo este sistema hasta los cimientos. El amanecer llegó frío y gris sobre Camp Pendleton. Ese tipo de mañana en la que la niebla entra desde el Pacífico y se posa sobre la base como un sudario apagando los colores y suavizando los contornos hasta que todo el mundo parece construido de memoria más que de materia. Ara llevaba horas despierta. El sueño había llegado a intervalos interrumpido por la repetición de cada momento de la noche anterior. No era culpa ni miedo, solo el procesamiento inevitable que sigue. La violencia, incluso la violencia necesaria y controlada. Había pasado las primeras horas escribiendo su informe formal, cada detalle documentado, con una precisión clínica capaz de sobrevivir al escrutinio legal, marcas de tiempo, acciones realizadas, fuerza empleada, pruebas recogidas. El lenguaje era deliberadamente carente de emoción, transformando la tragedia humana en un registro burocrático. A las 06:00, su teléfono vibró con un mensaje cifrado de Halstead. 7 más se presentaron durante la noche. Oyeron lo que pasó. Quieren testificar. Ara se quedó mirando el mensaje un largo momento. 7 más sumadas a las 4 con las que ya había hablado. 11 mujeres cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo y la indiferencia institucional. 11 mujeres que ahora estaban listas para hablar porque una mujer se había negado a inclinarse. Escribió de vuelta: organicemos entrevistas protegidas. Solo investigadores externos. Quiero cada declaración documentada y sellada. La respuesta fue inmediata. Ya en marcha. La fuerza especial de Jack llega a las 10:00. Quieren interrogarte primero.
Ara se duchó y se vistió con su uniforme de servicio caqui, el que había evitado hasta ahora, prefiriendo ropa civil que le permitiera moverse por la base sin llamar la atención. Pero ya no había más escondites, ni más fingir ser algo que no era. La placa fue a su cinturón a la vista de todos. El cuchillo permaneció en la parte baja de su espalda, donde solo ella sabía que estaba. Cuando salió al exterior, la base ya había cambiado. El rumor se había extendido con la velocidad que solo el chisme militar puede alcanzar. Sintió las miradas sobre ella mientras caminaba hacia la oficina del mariscal de la base. Conversaciones que se detenían a mitad de frase. Marines apartándose para dejarla pasar, no con miedo sino con algo distinto. Algo que parecía respeto mezclado con incredulidad. En el comedor una cabo la miró a los ojos y asintió una vez. Solo un pequeño gesto. Un reconocimiento. Más adelante en el pasillo, 2 soldados rasos susurraban entre ellas mirándola de reojo. Una de ellas estaba llorando. Ara siguió caminando, la espalda recta, la expresión neutra. Esto no iba de ser una heroína. Iba de hacer un trabajo que debió haberse hecho años atrás. La oficina del mariscal era un caos controlado. Policías militares moviéndose con propósito. Oficiales de HAC instalando un centro de mando en una sala de conferencias. Técnicos informáticos estableciendo comunicaciones seguras. Y en el centro de todo la comandante Halstead coordinando la operación con la eficacia de alguien que ya había pasado por esto antes. Vio a Ara y le hizo una seña para que entrara en una oficina lateral. La puerta se cerró amortiguando el caos controlado del exterior. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Halstead. Estoy funcional. Eso no es lo que pregunté. Ara sostuvo su mirada. Halstead era mayor, quizá 45 años, con hebras grises entre el cabello oscuro y el tipo de rostro que había visto demasiado. Y aún así, había logrado conservar la bondad. En resumen, admitió Ara, he estado peor. Halstead asintió y señaló una silla. La Fuerza Especial quiere un informe completo. Cada detalle desde el momento en que llegaste a la base hasta anoche. Pero antes de hacerlo oficialmente necesito saber algo extraoficialmente. Planeaste que ocurriera exactamente así. Ara consideró la pregunta con cuidado. Planeé múltiples escenarios. Ese era uno de ellos. Y si hubieran estado armados, si hubieran sido 5 en lugar de 4, si Brooks hubiera participado en lugar de solo mirar, me habría adaptado. Para eso es el entrenamiento. Halstead se recostó en su silla estudiándola con una expresión difícil de leer. ¿Sabes lo que va a pasar ahora, verdad? Van a llamarte imprudente. Van a decir que deberías haber esperado refuerzos. Van a cuestionar si provocaste la situación. Que lo hagan. Esto se va a poner feo. Siempre iba a ponerse feo. Al menos ahora es feo con pruebas. Un golpe en la puerta las interrumpió. Un capitán con uniforme de Jack asomó la cabeza. Comandante Halstead, el equipo está listo para la comandante Vance. Ahora vamos. Halstead esperó a que la puerta se cerrara de nuevo. Una cosa más. Anoche cuando Brennan mencionó a Wolf dijiste que tenías tus archivos de seguro. Los 83 videos. Correcto. ¿Los has visto? La mandíbula de Ara se tensó. Vi lo suficiente para saber qué eran. 30 segundos del primero. Eso bastó. Vamos a tener que verlos todos. Documentar a cada víctima, cada perpetrador, cada ubicación. Construir casos por cada incidente. La expresión de Halstead era sombría. Va a ser brutal. Sé que algunas de esas mujeres siguen en servicio activo. Algunas tendrán que testificar sobre los peores momentos de sus vidas ante tribunales militares. Algunas van a quedar destrozadas por este proceso, incluso si hacemos todo bien. Lo sé, repitió Ara. Pero al menos tendrán una opción. Al menos alguien por fin les va a creer. Halstead se puso de pie. Bien, vamos a destapar esto por completo. La sala de conferencias se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Pizarras blancas cubiertas de nombres y fechas portátiles mostrando archivos cifrados, una impresora segura escupiendo documentos que con el tiempo se convertirían en pruebas en múltiples tribunales.
La Fuerza Especial de Jack estaba compuesta por 6 oficiales, 3 investigadores y 2 defensoras de víctimas. Escucharon en silencio mientras Sara los guiaba por su investigación desde la llegada hasta los arrestos. Cada decisión documentada, cada riesgo calculado, cada prueba catalogada. Cuando terminó, el oficial de mayor rango, un capitán llamado Dawson, se inclinó hacia adelante. «Comandante Vance, ayúdeme a entender algo. Usted tenía los archivos de Wolf. Tenía testimonios. Tenía pruebas documentales de agresiones sistemáticas que se remontan a años. ¿Por qué no esperó a que llegáramos para ejecutar una operación coordinada?» «Porque estaban cazando», respondió ella con sencillez. «Todos los jueves como un reloj. Si hubiera esperado la coordinación alguien más, habría sido víctima mientras llenábamos formularios. Así que se convirtió usted misma en el objetivo. Les di la oportunidad de rebelarse. La aprovecharon». Otro oficial, un mayor con alas de aviador, intervino. ¿Y si lo hubieran logrado? ¿Y si hubiera calculado mal y la hubieran agredido antes de que pudiera defenderse? Entonces habría tenido pruebas aún mejores y de todos modos los habría detenido. La diferencia habría sido el momento, no el resultado. La expresión del mayor sugería que no sabía si aquello era valentía o locura, quizá ambas. Dawson se aclaró la garganta. Hablemos de Wolf. Sus archivos muestran documentación sistemática que se remonta a 48 meses. Múltiples perpetradores, múltiples víctimas. Algunos de los videos muestran agresiones ocurridas en otras instalaciones antes de que los perpetradores fueran trasladados aquí, lo que sugiere que Wolf ha estado dirigiendo esta operación en múltiples bases, usando traslados para evitar la detección y mantener una red de depredadores protegidos. Esa es nuestra evaluación, lo que significa que esta investigación acaba de ampliarse de 4 sujetos a potencialmente docenas. Dawson parecía cansado de repente. Vamos a tener que coordinar con las oficinas de campo de NSAIS en cada instalación donde Wolf sirvió. Esto va a llevar meses. Entonces, será mejor que empecemos. La sesión informativa continuó durante otra hora, pasando de la visión estratégica a los detalles tácticos. ¿Quién entrevistaría a qué testigos? ¿Cómo asegurar las pruebas sin alertar a posibles cómplices? ¿Qué instalaciones contactar primero? La maquinaria de la justicia militar poniéndose en marcha con precisión burocrática. Finalmente, Dawson anunció un receso. El equipo salió dejando a Ara a solas con Halstead y con una teniente comandante llamada Madison Pierce, una de las defensoras de víctimas. Pierce había permanecido callada durante la sesión tomando notas y observando a Ara con una intensidad que sugería que veía más que la mayoría. «Comandante Vance», dijo Pierce con cuidado, «necesito preguntarle algo y quiero que me responda con honestidad». «Adelante». Anoche, cuando estaba sola en esa sala con 4 hombres que pretendían hacerle daño, ¿tuvo miedo? Ara consideró mentir, consideró dar la respuesta que la haría parecer más humana, más cercana, menos como un arma apuntada a un objetivo. Pero algo en la expresión de Pierce le dijo que la teniente comandante sabría si no decía la verdad. «No», respondió Ara. «No tuve miedo. Estaba enfadada y estaba preparada». Pierce asintió lentamente. «Gracias por ser honesta. Porque las mujeres que vamos a entrevistar hoy, las supervivientes que por fin están listas para hablar, van a necesitar ver que es posible enfrentarse a estos hombres sin miedo. Van a necesitar creer que alguien puede plantarse ante los depredadores y ganar. No soy un modelo a seguir. Tal vez no, pero ahora mismo usted es la prueba de que el sistema puede funcionar si alguien tiene el valor de hacerlo funcionar». Pierce se puso de pie. «La primera entrevista es en 20 minutos. La cabo Ivy Caldwell. Ha estado en la base todo este tiempo viendo a sus agresores todos los días. Está aterrorizada pero está lista para hablar». Ivy Caldwell parecía más joven que 24 años. Estaba sentada en la sala de entrevistas con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos iban y venían entre Pierce y la cámara de video que grabaría su declaración. «No tiene que hacer esto», dijo Pierce con suavidad. «Puede tomarse su tiempo.
Puede detenerse en cualquier momento. No. La voz de Ivy apenas era un susurro. Necesito hacerlo. Necesito decirlo en voz alta. Necesito que alguien por fin lo escuche. Ara se sentó frente a ella lo suficientemente cerca para ofrecer presencia, pero lo bastante lejos para no invadir. La estamos escuchando, Cabo. Tómese su tiempo. Ivy respiró hondo una vez, luego otra. Y entonces empezó a hablar. Las palabras salieron despacio al principio, entrecortadas y frágiles. Pero a medida que continuó mientras describía la noche de jueves de hacía 6 meses, cuando había ido sola a la instalación, mientras detallaba lo que Brennan y Reeves habían hecho mientras Holloway filmaba y Brooks observaba su voz, se fue fortaleciendo. Describió las amenazas, las promesas de que nadie le creería, la forma en que la hicieron sentir como si ella fuera la culpable por estar allí sola, la forma en que se rieron cuando lloró, y describió las secuelas, las pesadillas, los ataques de pánico, la imposibilidad de estar sola en espacios cerrados, las 2 veces que pidió un traslado, y le fue negado, porque no podía explicar por qué, sin provocar una investigación que le habían dicho destruiría su carrera. Cuando terminó, las lágrimas le corrían por el rostro, pero no lloraba por derrota, lloraba de alivio. Me dijeron que estaba mintiendo, dijo mirando directamente a Ara. Mi cadena de mando, el capellán, incluso la oficial mujer con la que intenté hablar. Todos dijeron que debía haberlo malinterpretado, que eran buenos marines, y que jamás harían algo así. Se equivocaron, dijo Ara. Ahora lo sé. Ivy se secó los ojos. Cuando oí lo que hiciste anoche, cuando oí que los habías atrapado, que los habías vencido al principio, no lo creí. Pensé que era otro rumor. Pero luego los vi llevados al calabozo con esposas. Vi sus caras y supe que era real. Es real, confirmó Ara. Y tu testimonio ayudará a asegurar que nunca vuelvan a hacer esto a nadie. Ivy asintió. Bien, porque quiero verlos arder. Las entrevistas continuaron durante todo el día. 7 mujeres en total, cada una con su propia historia, cada una siguiendo el mismo patrón terrible jueves por la noche. Múltiples atacantes. Amenazas, silencio. Para las 15 Selonara había escuchado suficientes variaciones de la misma pesadilla como para sentir la rabia arderle en el pecho, como un carbón que se negaba a apagarse. Pero mantuvo la expresión neutra, la voz calmada, la presencia firme. Estas mujeres necesitaban que ella fuera fuerte. Necesitaban ver que decir la verdad no las destruiría. La última entrevista fue con Kira Weston, la víctima más joven. 22 años, apenas 3 semanas después de la agresión, aún viviendo en los mismos barracones que sus atacantes, viéndolos a diario, escuchando todavía a su cadena de mando, decirle que intentara superarlo por el bien de la cohesión de la unidad. Kira se sentó frente a Ara con los brazos rodeándose a sí misma como si intentara mantener unidos sus propios pedazos. «Te envié un correo», dijo, «con fotos. ¿Lo recibiste?» «Sí. Eso fue parte de lo que aceleró mi cronograma. No debí enviarlo. Yo solo estaba desesperada. No sabía qué más hacer. Hiciste lo correcto». Ara se inclinó un poco hacia adelante. «Kira, necesito que entiendas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa. No lo causaste por estar en el lugar equivocado. No lo invitaste por existir. Ellos eligieron atacarte. Tomaron esa decisión y ahora enfrentarán las consecuencias. ¿Tendré que testificar delante de ellos? Sí, en su consejo de guerra. Pero no estarás sola. La teniente comandante Pierce estará contigo. Yo estaré disponible si me necesitas. Y todo el caso se estructurará para protegerte a ti y a las demás supervivientes». Kira guardó silencio un largo momento. «¿Cómo fue anoche cuando vinieron por ti?» Ara eligió sus palabras con cuidado. «Fue exactamente como esperaba. Pensaron que era vulnerable. Pensaron que estaba sola. Pensaron que podían hacer lo que quisieran porque nadie los detendría. Se equivocaron en todo. Ojalá hubiera podido defenderme como tú. Te estás defendiendo ahora mismo al decir la verdad, al negarte a que te silencien». Ara sostuvo su mirada.
La violencia no es la única forma de valentía. A veces hablar es más valiente que pelear. Los ojos de Kira se llenaron de lágrimas. Quiero que paguen. Quiero que lo pierdan todo. Lo harán. Te lo prometo. Mientras las entrevistas continuaban, la investigación se expandía sin control. Los archivos de Wolf habían abierto puertas a una red que se extendía por 3 instalaciones e implicaba al menos a 15 perpetradores. Cada video debía analizarse, cada víctima identificarse, cada ubicación confirmarse. Para las 17:00 las oficinas de campo de NCIS en Carolina del Norte y Nevada habían sido activadas. Para las 18:00 se habían emitido órdenes preliminares contra 2 ex-marines que ya no estaban en servicio activo, pero que aún podían enfrentar procesos civiles. Para las 19:00, el alcance de la Operación Sunlight había pasado de ser una investigación en una sola base a un caso federal multiestatal. Ara estaba sentada en la sala de conferencias revisando informes cuando Halstead entró con una tableta y una expresión que anunciaba malas noticias. «Tenemos un problema», dijo Halstead. «Define problema». Wolf ya tiene abogado y su abogado argumenta que sus archivos son pruebas protegidas que deben suprimirse porque los obtuvimos sin orden judicial. La mandíbula de Ara se tensó. Tenía autorización para acceder a archivos de personal. Sus correos eran parte de su expediente de servicio. Su abogado sostiene que los videos eran propiedad personal almacenada en servidores del gobierno, lo que los protege bajo estatutos de privacidad. Es un argumento absurdo, pero está creando complicaciones. ¿Pueden suprimir realmente la evidencia? No es probable, pero pueden retrasar el proceso, enredarlo en impugnaciones procedimentales y dificultar el uso de los videos en el tribunal. Halstead dejó la tableta sobre la mesa. Hay más. El abogado del coronel Thatcher afirma que él no tenía conocimiento de las actividades de Wolf, que actuaba con información defectuosa proporcionada por subordinados, que es víctima de una conspiración y no partícipe. Eso no va a funcionar. Encontré 3 denuncias formales que llegaron a su escritorio. Él firmó personalmente el cierre de cada caso. Lo sé, pero va a pelearlo. Y su abogado es bueno exoficial Jack. Sabe explotar debilidades procesales. Ara se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera la base entraba en las rutinas de la tarde marines, dirigiéndose al comedor, entrenamientos concluyendo el ritmo normal de la vida militar, continuando como si los cimientos no se estuvieran desmoronando debajo. ¿Cuánto falta para el primer consejo de guerra?, preguntó. ¿8 semanas, quizá 10? El abogado de Brennan pedirá aplazamientos, intentará alargarlo esperando que los testigos se retracten o que los recuerdos se desvanezcan. Eso no va a pasar. Estas mujeres no van a retroceder. Espero que tengas razón. Halstead se unió a ella junto a la ventana. Porque esto va a empeorar antes de mejorar. Habrá intentos de asesinato de carácter. Dirán que los provocaste, que fue una trampa. Habrá quienes insistan en que todo fue un malentendido exagerado. Que vengan, dijo Ara. Un golpe en la puerta las interrumpió. El capitán Dawson entró con el gesto grave. Tenemos una situación. Brooks, el más joven, quiere hacer un trato. Ara se giró de inmediato. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de inmunidad. ¿Qué ofrece? Afirma que tiene información sobre otros incidentes que no conocemos, nombres que no hemos identificado, lugares más allá de las 3 instalaciones que estamos investigando. Dawson dudó. También afirma que hay oficiales en servicio activo implicados, oficiales de grado medio, quizá más alto. La sala quedó en silencio. Si Brooks decía la verdad, si la red se extendía al cuerpo de oficiales, las implicaciones eran enormes. ¿Qué pide?, preguntó Ara. Inmunidad total, separación administrativa con baja honorable, protección de testigos hasta que terminen los juicios. Es excesivo. Tal vez, pero si dice la verdad vale la pena. Dawson miró a Ara y a Halstead. La cuestión es si le creemos o si solo intenta salvarse implicando a otros. Ara pensó en Brooks, el más joven, el que se había quedado atrás,
El que parecía incómodo, el que levantó las manos, y obedeció cuando ella se lo ordenó. El que estuvo presente sin participar. «Déjenme hablar con él», dijo. El soldado raso Declan Brooks estaba en una sala de interrogatorios con su abogado, un teniente de la Oficina de Defensa que parecía desear estar en cualquier otro sitio. Brooks parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño o por haber llorado o por ambas cosas. Ara entró sola. Dawson había querido quedarse, pero ella lo convenció de que Brooks hablaría con más libertad sin oficiales superiores presentes. Se sentó frente a él y esperó. «Usted es la que...» empezó Brooks y se detuvo. «Anoche. ¿Fue usted?» «Fui yo. Yo no la toqué. No. Solo miré. Sé que eso no lo hace correcto, pero no la toqué. Tampoco intentaste detenerlos». Brooks bajó la mirada hacia sus manos. «Tengo 19 años. Llevo 8 meses en el cuerpo. Brennan es mi jefe de escuadra. Reeves podría levantarme con una mano. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que fueras un Marine. Los Marines no se quedan mirando mientras otros cometen crímenes. Es fácil decirlo. Usted es comandante un SEAL. Probablemente no puede imaginar lo que es ser el de menor rango en un grupo, sabiendo que si te sales de la línea te harán la vida imposible». Ara se recostó un poco. «¿Crees que no puedo imaginarlo? ¿Crees que no pasé años siendo la única mujer en salas llenas de hombres que pensaban que no pertenecía allí? ¿Crees que no sé lo que es elegir entre hacer lo correcto y protegerte?» Brooks levantó la vista por primera vez y sostuvo su mirada. Entonces, ¿por qué no los dejó? ¿Por qué no dejó que hicieran lo que iban a hacer y luego los arrestaba? Habría tenido aún más pruebas. «Porque no soy una mártir, y no me sacrifico para facilitarle el trabajo a los abogados», respondió Ara con frialdad. «Los detuve porque podía, porque tenía el entrenamiento, la autoridad y la voluntad. Tú tenías al menos una de esas 3 cosas. Podías haberte ido. Podías haber pedido ayuda. Podías haber hecho algo distinto a quedarte mirando. Lo sé». La voz de Brooks se quebró. «Sé que debía hacer algo. Pienso en ello cada segundo. Lo veo cuando cierro los ojos. Nunca voy a olvidar cómo ella, cómo esas otras mujeres se veían cuando Brennan no pudo terminar». Ara dejó que el silencio se extendiera, que se sentara con su culpa. «Tu abogado dice que tienes información, nombres, incidentes que no conocemos». «La tengo». ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué pensar que no te lo estás inventando para salvarte? Brooks sacó un pequeño cuaderno de una carpeta que había traído su abogado y lo deslizó por la mesa. Tomé notas. Fechas, nombres, lugares. No sabía qué iban a hacer con ellas, solo necesitaba recordar. Necesitaba saber que no estaba loco, que esto estaba pasando de verdad. Ara abrió el cuaderno página tras página de entradas escritas a mano. Fechas de hacía 6 meses, nombres que reconocía, y otros que no, ubicaciones por toda la base, y en otras instalaciones detalles demasiado específicos para ser falsos. ¿De dónde sacaste esta información? De Holloway. A veces me mostraba videos, se jactaba de lo que habían hecho, de con quienes se habían salido con la suya. Pensó que me parecería gracioso, que querría ser parte. Y no lo denunciaste porque estaba aterrorizado. Porque Brennan dejó claro el primer día que la lealtad significaba silencio. Que si hablaba de cualquier cosa que pasara fuera de servicio, me arrepentiría. Las manos de Brooks temblaban. Me dije que esperaría a que me transfirieran. Que lo denunciaría todo cuando estuviera en otro sitio, pero nunca lo hice. Solo seguí escribiendo en el cuaderno y odiándome. Ara lo observó intentando discernir si aquello era remordimiento genuino, o manipulación hábil, si merecía la inmunidad que pedía, o si debía afrontar consecuencias por su inacción. «Hay mujeres traumatizadas porque tú te quedaste mirando y no hiciste nada», dijo al fin. «Mujeres que cargarán con esas cicatrices el resto de sus vidas. Si te concedo inmunidad, si te dejo marcharte sin castigo, esas mujeres van a sentir que no se hizo justicia. Lo sé, y tendré que vivir con eso.
Pero si este cuaderno ayuda a detener a otros, si ayuda a encontrar víctimas que aún no han salido a la luz, ¿no vale eso algo? Ara cerró el cuaderno. Voy a revisar esto. Si la información se confirma, si conduce a inteligencia accionable, entonces hablaremos de términos. Pero entiende algo, soldado raso Brooks. Si estás mintiendo, si exageras, si intentas implicar a personas inocentes para parecer más valioso, me aseguraré personalmente de que enfrentes el máximo castigo que permite el UCMJ. Entiendo. Bien. Ara se puso de pie. Tu abogado tendrá noticias nuestras en 48 horas. Salió de la sala de interrogatorios y encontró a Dawson esperando en el pasillo. ¿Y bien?, preguntó. Su cuaderno es detallado, demasiado detallado para ser fabricado. Tenemos que verificar la información, pero creo que dice la verdad. ¿Le damos el trato? Ara pensó en el rostro de Kira cuando preguntó si sus agresores pagarían en la determinación de Ivy de verlos arder en todas las mujeres silenciadas que por fin estaban encontrando su voz. Le damos inmunidad limitada. Testifica plena y completamente. Se somete a polígrafo. Proporciona cualquier información adicional que le pidamos, pero no se va limpio. Recibe baja con calificación inferior a honorable. Sin beneficios de veterano, sin GI Bill. Vive con las consecuencias aunque no enfrente cargos penales. Dawson asintió. Puedo trabajar con eso. Redactaré el acuerdo. Ya había caído la noche cuando Ara regresó a sus alojamientos. Llevaba días funcionando con poco sueño y mucha adrenalina y su cuerpo por fin exigía descanso. Pero al acercarse a su unidad, algo la hizo disminuir el paso. La puerta estaba entreabierta. La había cerrado con llave al salir esa mañana. Estaba segura. La mano de Ara fue al cuchillo en la parte baja de su espalda. Se acercó con cuidado escuchando. Ningún sonido dentro, ninguna luz visible por la rendija. Empujó la puerta lentamente. El interior estaba revuelto, cajones abiertos. El colchón volteado, su portátil había desaparecido, papeles esparcidos por todas partes, y en la pared sobre la cama pintada con aerosol rojo, una amenaza obscena. Se quedó un momento en el umbral procesándolo. No era vandalismo al azar, era un mensaje. Alguien intentaba intimidarla, hacerla sentir insegura en su propio espacio. Sacó el teléfono y llamó a Holstead. Necesito una unidad de PM en mis alojamientos. Alguien entró. ¿Estás a salvo? Estoy bien, pero se llevaron mi portátil. Jesús. De acuerdo, quédate ahí, no toques nada. Lo tratamos como manipulación de pruebas. Ara colgó y entró con cuidado evitando alterar posibles evidencias. Revisó el baño vacío, el armario vacío. Quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido. Los PM llegaron en minutos encabezados por la sargento Thornton. Fotografiaron la escena, tomaron huellas y recogieron la lata de aerosol abandonada en una esquina como tarjeta de visita. Señora, dijo Thornton con cuidado, ¿tiene idea de quién pudo hacer esto? Varias. Todas preocupantes. Ara evaluó los daños. El portátil tenía archivos cifrados. Si intentan acceder, activarán protocolos de seguridad que borrarán la unidad y alertarán a NCIS. No obtendrán nada útil. No, pero han mostrado la mano, dijo Thornton. Están asustados, desesperados. Eso los hace peligrosos. La radio de Thornton crepitó. Contestó, escuchó y su expresión se ensombreció. Comandante, tenemos un informe de 3 sujetos que rompieron el confinamiento en el calabozo. La sangre de Ara se heló. ¿Cuáles 3? Brennan Reeves y Holloway. Alguien cortó los cierres de sus celdas hace aproximadamente 20 minutos. No están localizados. La cronología encajó de golpe. Alguien los había liberado, alguien con acceso y autoridad. Y mientras Ara había estado en interrogatorios y sesiones informativas, habían saqueado sus alojamientos y luego se habían desvanecido en la base. Bloqueen la base, ordenó Ara. Nadie entra ni sale. Desplieguen equipos de búsqueda y consíganme un arma. Thornton le entregó su arma reglamentaria sin dudar. Señora, necesita ir a un lugar seguro. Si vienen por mí, que vengan.
dijo Ara mientras comprobaba el cargador y montaba cartucho. Pero lo haremos con inteligencia. Tráiganme a la comandante Halstead. Tráiganme al capitán Dawson y un equipo táctico. Esto se acaba esta noche. La base entró en bloqueo total a las 22:00. Cada salida sellada, cada edificio registrado. Equipos de PM moviéndose en patrones coordinados, despejando espacios, revisando vehículos, buscando a 3 prisioneros fugados, que conocían la base lo suficiente como para ocultarse en sus puntos ciegos. Ara estaba en el centro de mando observando las cámaras cuando Halstead irrumpió con una tableta. «Descubrimos cómo escaparon», dijo. Alguien de seguridad de la base desactivó las cámaras del calabozo y cortó la energía del bloque de celdas exactamente 4 minutos, lo suficiente para sacarlos sin ser vistos. ¿Quién? El teniente Garrett, tu oficial de enlace. Todo encajó el nerviosismo de Garrett, su mirada evasiva, la forma en que sabía demasiado y decía muy poco. Había sido el hombre de Wolf desde el principio, y ahora había orquestado la fuga de 3 hombres violentos, con todos los motivos para querer verla muerta. «¿Dónde está Garrett ahora?», preguntó Ara. «No lo sabemos. Salió de la base hace 2 horas. Su vehículo apareció abandonado en un área de descanso cerca de Oceanside. Está huyendo, lo que significa que sabe que vamos tras él». Ara se volvió hacia Dawson. «¿Y el grupo de Brennan? ¿Alguna pista?» «Los estamos rastreando por descarte. No pueden salir de la base, así que están en algún punto de la infraestructura, túneles subterráneos, espacios mecánicos, lugares que no aparecen en los mapas estándar». Ara pensó en la antigua instalación recreativa en los espacios que había debajo construidos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego parcialmente olvidados a medida que la base evolucionó. En los lugares donde los hombres habían aprendido que podían hacer cosas terribles sin ser vistos. «Sé dónde están», dijo. El sistema de túneles bajo la antigua instalación era más viejo que la mayoría de los Marines en servicio activo. Construidos en una época en la que la base se preparaba para una invasión japonesa, cuando la munición debía almacenarse bajo tierra y protegerse de bombardeos, los túneles habían sido desmantelados décadas atrás, sellados en el papel y olvidados por todos, excepto por quienes necesitaban lugares donde esconderse. Ara condujo a un equipo táctico de 6 PM al interior de los túneles, a través de una entrada de servicio que no figuraba en ningún mapa actual, pero sí en planos de 1943. Avanzaron en formación táctica, visión nocturna activada, armas listas. Los túneles eran estrechos y de techo bajo con paredes de concreto húmedas, conductos eléctricos que no llevaban energía desde hacía años, y un olor a moho y decadencia. Encontraron señales de ocupación reciente casi de inmediato: envoltorios de comida, botellas de agua vacías, un saco de dormir, que aún conservaba calor corporal. «Están cerca», susurró Ara. El equipo avanzó con cuidado, despejando pasajes laterales, revisando esquinas. Cada espacio era un posible punto de emboscada, cada sombra una amenaza. Encontraron primero a Holloway. Estaba agazapado en una sala lateral que había sido almacén de municiones, con el teléfono en la mano, tratando frenéticamente de borrar archivos. Cuando las luces tácticas lo iluminaron, dejó caer el teléfono y levantó las manos. «No disparen, por favor. Estoy desarmado. No me resisto». 2 PM lo aseguraron mientras Ara recogía el teléfono y miraba la pantalla e intentaba borrar los videos, destruir pruebas antes de que pudieran usarse contra él. «Demasiado tarde», dijo ella. «Ya tenemos copias. Lo único que hiciste fue sumar destrucción de pruebas a tus cargos». Holloway empezó a llorar. Lo dejaron con 2 PM y siguieron más adentro. Encontraron señales de movimiento delante, oyeron voces rebotando en el concreto. El pasaje principal se abrió a una cámara más grande, una especie de nodo central donde convergían varios túneles. Y allí, iluminados por una linterna a baterías, estaban Brennan y Reeves. Habían estado esperando. Brennan estaba de espaldas a lo que parecía la puerta de una sala de servidores. Detrás estaría el equipo antiguo donde se habían almacenado los archivos de Wolf antes de que Ara los copiara, la evidencia que creían poder destruir.
Comandante Vance, dijo Brennan con la voz resonando. Vino a terminar el trabajo. Ara levantó el arma. El equipo de PM la flanqueó puntos láser rojos pintando el pecho de Brennan. Se acabó. Están rodeados. Manos arriba y al suelo. Garrett se suponía que nos sacaría. Dijo Brennan, la voz quebrándose. ¿Dónde está? Ya está bajo custodia, respondió Ara con calma. Cantó como un canario. Entregó a Wolf, entregó a Thatcher, y los entregó a ustedes. El rostro de Brennan se quedó vacío. No lo haría. Lo hizo. 20 minutos después de que lo recogimos en la frontera. La voz de Ara no tembló. Hizo un trato. Cooperación total. Y ahora mismo probablemente está en una sala de conferencias dibujándonos un mapa de cada crimen que cometieron. Reeves emitió un sonido ahogado. Nos vendió. Todos están vendiendo ahora, dijo Ara. Eso pasa cuando el sistema se rompe. Brennan miró alrededor de la cámara comprendiendo por fin que no había salida. Los hombros se le hundieron, la fanfarronería se evaporó. Quedó un hombre que había pasado años dañando a otros y que se había quedado sin camino. Reeves se movió nervioso. Sus ojos saltaron entre los PM y el túnel por el que habían llegado, calculando probabilidades que no eran buenas. Jonah, dijo Brennan sin mirarlo, mantén la calma. ¿Mantener la calma? La voz de Reeves se quebró. Dijiste que nadie se enteraría. Dijiste que Wolf nos protegería. Dijiste que podíamos hacer lo que quisiéramos porque al sistema no le importaba. Temblaba. Pero ella lo demostró, lo documentó todo. Y ahora vamos a pasar el resto de nuestras vidas en prisión, porque nos convenciste de que éramos intocables. Cállate. Reeves cayó de rodillas, manos en la cabeza. Se acabó. Me rindo. No voy a morir en un túnel por ti. El equipo de PM avanzó de inmediato, asegurando a Reeves mientras mantenía las armas apuntadas a Brennan. 2 PM más emergieron de un pasaje lateral cortando su única ruta de escape. Brennan miró una vez más, la cámara vio las paredes cerrarse. Vio su futuro reduciéndose a una celda y finalmente levantó las manos. Quiero un abogado, dijo en voz baja. Lo tendrás, respondió Ara bajando el arma. Justo después de pasar la noche en una celda pensando en cada mujer, cuya vida destruiste, cada carrera que arruinaste, cada pesadilla que causaste. Lo esposaron y lo sacaron de los túneles. Al emerger al aire nocturno, Ara vio el amanecer empezar a romper sobre el Pacífico. La niebla se levantaba. La base despertaba. Y en algún lugar 11 mujeres despertaban sabiendo que sus agresores estaban por fin bajo custodia sin posibilidad de escapar. No había terminado. Los consejos de guerra llevarían meses. Las investigaciones se expandirían. Más víctimas saldrían a la luz. Más perpetradores serían identificados. El proceso de desmantelar la red de Wolf sería largo, doloroso y brutal. Pero había comenzado y no se detendría hasta que cada depredador fuera llevado ante la justicia. Ara permaneció de pie en el estacionamiento mientras el sol salía, observando cómo la policía militar cargaba a Brennan y a Reeves en los vehículos de traslado. Halstead apareció a su lado con 2 vasos de café. «Tienes un aspecto horrible», dijo Halstead ofreciéndole uno. «Me siento peor». Ara aceptó el café. «Pero los atrapamos, a todos. Garrett fue detenido hace 1 hora intentando cruzar a México. Ya ha hablado dándonos nombres hasta lo más alto de la cadena». Halstead hizo una pausa. «Esto va a hacerse más grande antes de terminar». «Lo sé». «¿Estás lista para eso?» Ara pensó en las mujeres que había entrevistado en Kira Eve y Lennox, y todas las demás que habían encontrado el valor para hablar, en las que aún no habían dado el paso, pero quizá lo harían ahora que sabían que alguien escuchaba. «Estoy lista». Permanecieron en silencio mientras el sol ascendía, disipando los últimos restos de niebla y revelando la base bajo una luz matinal implacable. En algún lugar de esa luz aún había sombras que necesitaban ser iluminadas. Pero por ahora, en ese momento, se había hecho justicia. Y Vance
la operadora silenciosa que había entrado en el cubil de los depredadores y salido con pruebas capaces de reformar la cultura militar, se permitió un instante de satisfacción antes de concentrarse en la siguiente misión. Porque había otras bases, otros depredadores, otras mujeres esperando a que alguien por fin les creyera. Y ella no había terminado de cazar. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez leía el veredicto. Brennan permanecía firme, el rostro tallado en piedra, mientras su carrera militar terminaba con palabras que lo perseguirían el resto de su vida, culpable de todos los cargos. En la galería, Kira Weston tomó la mano de Ivy Caldwell. Lennox Blackwood cerró los ojos y respiró hondo. 7 mujeres más que habían testificado estaban sentadas juntas, un frente unido de supervivientes, que se negaron a ser silenciadas. La sentencia cayó como golpes de martillo: 12 años para Brennan, 10 para Reeves, 6 para Holloway. Todos con baja deshonrosa, todos con requisitos de registro que los marcarían como depredadores de por vida. El juicio de Wolf llevaría otros 6 meses. Su red se había ampliado hasta incluir a 17 perpetradores en 5 instalaciones. Las investigaciones continuaban, pero el patrón se había roto. El sistema había sido obligado a confrontar su propia complicidad. Y en Camp Pendleton, bajo el liderazgo del coronel Ral H. Halstead, la antigua instalación fue renovada y rebautizada. Una placa en la pared decía: «Para quienes sobrevivieron y para quienes hablaron, sus voces importan». Ara Vance no asistió a la sentencia. Ya estaba en su siguiente destino, Fort Hood, Texas. Otra base, otro patrón, otro grupo de mujeres que necesitaban que alguien finalmente escuchara. Caminó por el patio de formaciones con su bolsa de despliegue al hombro, pasando junto a marines que la saludaban sin saber exactamente por qué, pasando junto a edificios que guardaban secretos que ella descubriría avanzando hacia una lucha que estaba lejos de terminar. En su bolsillo envuelto en tela estaba el cuchillo con el mensaje grabado: «La paciencia derrota al caos». Lo sacó una última vez, pasó el pulgar por las palabras, pensó en el hombre que se lo había dado en la voz de su memoria, que la había guiado en la oscuridad. Déjalos dar el primer paso. Déjalos revelarse siempre, porque una vez que lo hacen, ya no pueden esconderse nunca más. «Ya no soy paciente», susurró al aire vacío al fantasma de su instructor a sí misma. Pero quizá ese era el punto. Tal vez la paciencia era para cazar, y el caos era lo que dejabas atrás cuando la justicia finalmente alcanzaba a sus presas. Aseguró el cuchillo en su espalda y caminó hacia el edificio administrativo donde la esperaba su nueva misión. En algún lugar de esa base, otra mujer tenía miedo. Otro depredador creía estar a salvo. Ambos estaban equivocados. Y Vance apenas estaba empezando.